Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar un video que acabo de realizar sobre un viaje a Teotihuacán. Les voy a explicar un poco sobre la arquitectura prehispánica que se encuentra en esta ciudad antigua, en nuestro hermoso país México. Para todos aquellos que nos vean desde el extranjero, espero que puedan disfrutar mucho de este video. ¿Sale? Vamos a comenzar. Estamos en la entrada principal y se encuentra este croquis, el cual nos indica cada una de las zonas de esta hermosa ciudad antigua, por lo tanto, para irla comprendiendo de mejor manera antes de accesar. Y bueno, ya nos encontramos adentro de Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Podemos observar que aquí enfrente tenemos la pirámide del Sol, la cual es la construcción más grande de Teotihuacán, cuyas medidas son 225 metros de longitud, 65 metros de altura, y el tipo de material que se utilizó para este tipo de pirámide fue a base de bloques de piedra unidos por un barro especial y recubiertos de estuco para posteriormente retocarlos o decorarlos para una mayor estética en aquel entonces. Y bueno, este tipo de material es muy resistente, la verdad es que la piedra es de los materiales más fuertes, por lo tanto este tipo de infraestructura antigua ha durado miles o cientos de años, entonces esto es un dato muy importante. Como podemos darnos cuenta, en aquella dirección se puede observar la pirámide de la Luna, la cual no está muy lejos de la pirámide del Sol, y por lo tanto en un momento más la vamos a ir a conocer. Podemos observar la pirámide del Sol desde una vista lateral. En esta sección podemos observar las esculturas de la plataforma, las cuales formaban parte de los frisos que adornaban los tableros de la pirámide del Sol, cuyos temas a representar eran figuras de felinos con plumas y con rasgos de reptiles. Aquí podemos observar desde una vista más cercana la pirámide del Sol, donde podemos apreciar perfectamente la geometría de esta pirámide y del tipo de material que se utilizó para construirla. Como podemos observar, aquí se puede apreciar de mejor manera los elementos anteriormente mencionados. Podemos darnos cuenta que aquí se encuentra el inicio de la calzada de los muertos, de aquel lado la pirámide del Sol y por aquel sector la pirámide de la Luna. Nos podemos dar cuenta que realmente las distancias no son muy largas y por lo tanto es fácil trasladarse. Desde este punto podemos observar que es el inicio de la avenida de la Calzada de los Muertos, la cual tiene 4 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, y a través de ella se encuentran 80 basamentos en las zonas perimetrales, y estos basamentos son de distintos tipos y diferentes tamaños. Podemos apreciar que se encuentran una serie de ruinas que nos van a llevar a la Plaza de la Luna, donde se encuentra la pirámide de la Luna. Y bueno amigos, ya nos encontramos en la Plaza de la Luna, que está rodeada de 13 templos menores, los cuales están ahí. Aquí se encuentra la pirámide de la Luna y podemos observar bien el panorama, además de ver los templos menores. Podemos encontrar que la pirámide del Sol se encuentra en aquella dirección, mientras que por allá se encuentra la calzada de los muertos, que es justamente de donde acabamos de llegar, ¿sale? Vamos a acercarnos un poco para conocer más a detalle esta maravillosa plaza que a continuación les voy a mostrar.
Ok, aquí tenemos la pirámide de la Luna, la cual es más pequeña que la pirámide del Sol, cuyas medidas son 45 metros de altura y 150 metros de longitud. De igual forma fue construida a base de bloques de piedra unidos por un barro especial y recubiertos con estuco. Únicamente la diferencia con la pirámide del Sol es de que aquí se utilizó en algunas partes lo que es el material adobe para resaltar un poco la estética de esta pirámide. Además, como podemos observar, aquí se puede apreciar de mejor manera algunas partes donde se encuentra el adobe. En esta sección podemos observar las escalinatas, que son las que te llevan hasta la parte final de la pirámide de la Luna, y por lo tanto también podemos observar los 13 templos menores, que son los que están rodeando la Plaza de la Luna. Se dice que la pirámide de la Luna es de buena suerte, por lo tanto si ustedes visitan Teotihuacán, los invito a que pidan un deseo o algo que ustedes anhelen y que toquen la pirámide de la Luna para que este anhelo o deseo se vuelva realidad para cada uno de ustedes. Así que no se les olvide cuando vayan a visitarlo, ¿sale? Debo confesarles que esta ciudad antigua me ha parecido maravillosa, especialmente porque soy arquitecto, me encanta la arquitectura, pero no solo la arquitectura moderna, sino también la arquitectura prehispánica. Y como podemos ver, esta ciudad es maravillosa, es realmente una experiencia muy bonita, por lo tanto, a ustedes arquitectos o a los que planeen estudiarlo, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, así podemos observar desde esta perspectiva, desde este panorama, cómo se ve la Plaza de la Luna completamente. Podemos observar los 13 templos menores, la pirámide de la Luna. Y bueno, esta perspectiva la verdad me pareció magnífica, por lo mismo de que se puede apreciar todo e incluso se puede ver desde acá lo que es la pirámide del Sol y casi todos los elementos que componen esta maravillosa ciudad de los dioses. Voy a volver a enfocar la pirámide del Sol para que ustedes puedan ver cómo se puede observar desde esta perspectiva. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que si tienen algún comentario los invito a que lo escriban aquí abajo, a que le den like, a que compartan el video y a que se suscriban. Nos vemos hasta la próxima.